Bendiciones, mis amados, estoy de vuelta aquí contigo. Aquí hay una presencia de Dios impresionante. Te lo he dicho en temas pasados, que regularmente hacemos 4 o 5 enseñanzas seguidas. Dios me ha provisto de una garganta de acero. Cuando los otorrinos decían en mi juventud que me iba a quedar sin voz a los 30 años, producto de la droga y la cantidad de marihuana que yo soplaba, y no teniendo amígdalas y milarín, que estando reducido a un % muy mínimo, el Señor en ese mínimo ha hecho algo impresionante. Todavía recuerdo auditorios donde se han dañado los equipos y solamente el trueno de Dios ha estado ahí. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos contigo de vuelta y estamos hablando sobre reinando en vida. Es la capacidad dada por Dios para poder vivir en este tiempo, que no es fácil, estableciendo un reino. Tú me dirás cómo es eso. Gracias por preguntármelo. Salió muy rápido tu pregunta hoy, pero quiero decirte lo siguiente. Quiere decir que este mundo es el reino de las tinieblas, donde se mueve el mal, donde todo está encaminado para que pequemos, donde hasta en las escuelas se les enseña a los muchachos a muy tierna edad, se les facilita todos los caminos para que pequen. ¿Qué diremos de nuestros gobernantes? Peor todavía, la corrupción. Pero en ese mundo Dios dice: yo quiero establecer un reino. Y dice, la creación entera, expectante, está esperando ver, no dice oír, ver la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. A mí me encanta eso, porque cuando yo miro la iglesia, yo digo, Señor, pero ¿cuánto falta para que nosotros modelemos siquiera que tú tienes misericordia y perdón por el pecador? Si no somos capaces de modelar el amor de Dios, ¿cómo vamos a ser capaces de modelar la riqueza de tu misericordia? Que la riqueza de tu misericordia conlleva toda la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es un libertinaje. La gracia es la capacidad de que tú puedas disfrutar de todos los regalos que Dios preparó de antemano para tu vida, la de tu esposa y la de tus hijos, la de tu congregación, tu comunidad, tu pueblo, tu nación. Tú eres el factor de cambio. Un hombre de reino sabe que es factor de cambio. Un hombre de reino sabe que el que lo toca, el que lo escucha, el que se junta con él, es contaminado, contagiado, enfermado con la mente de Dios. Uso términos que te puedan sacudir, porque me gusta que Dios atornille, no me gusta que Dios te dé palmaditas de baby. Cuando tú escuchas a una persona de reino, tú eres maquiado, estremecido, quebrado, derrumbado, molido, porque te van a decir que la competencia tuya, los estudios que tú tienes, los DH, los PH, todos los que tú quieras, son basura al lado de la sabiduría de Dios. Porque si todo ese conocimiento almacenado por años de estudio y leyendo muchos libros para prepararse, no está acompañado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la fe en Dios, la fidelidad hacia Él, es basura lo que tú tienes. Hay sabios que son sabios locos, pero sabios locos en su sabiduría, que a ellos mismos no les salva de sus necesidades, como veíamos en el caso anterior. Médicos siendo médicos para otros, pero menos para ellos mismos. En Dios no es así. El reino de Dios es que Él primero te pone a reinar a ti, luego hace que tu esposa o tu cónyuge reine juntamente contigo. Y ese reinado se refiere a una autoridad,
a una autoridad que Dios delega para que caminemos en este mundo malo y perverso, derrumbando y destruyendo todas las obras del enemigo, haciendo que nuestros hijos caminen y se levanten como campeones, porque ven que sus padres son campeones, que empiezan algo y no lo dejan a medias, que lo terminan, que tienen circunstancias adversas y le sientan a sus hijos, porque eres un buen padre, que se interrelaciona bien con sus hijos, y tus hijos saben las necesidades que tú tienes y que no las puedes suplir, pero cuando ellos ven que Dios te las suple, entonces ellos empiezan a pensar con mentalidad de reino. Empiezan a pensar que Dios sí hace, que Dios sí puede y que Dios quiere. Mentalidad de reino es enseñar a los demás que hay un límite hasta donde nosotros podemos por nuestra preparación académica o intelectual, pero que hay otro límite en donde el hombre no puede avanzar y se necesita tener la palabra de Dios colocada en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Y cuando esa palabra sale, y Dios es el portador de la palabra, porque hay gente que habla mucho de las muchas palabras y muchas promesas, pero la palabra va y nunca regresa con fruto. Y Dios prometió que lo que Él hablara regresaba con fruto. Si tú hablas a una circunstancia, a una barrera, a un obstáculo, a una muralla que se levanta contra ti y no se derrumba, es porque tú hablaste. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios habla con la autoridad de Dios, dándose cuenta de que él está creyendo, que él está visualizando lo que está creyendo, lo que está confesando, y él sabe que en el papel de la herencia dice el Señor: yo te lo doy, es tuyo, posesiónate de él. Y él lo que hace es hablar a él y mirar hacia el cielo y decir: Dios, he creído, yo he hablado, tú justifícame. Ese es el hombre, esa es la mujer de reino. Piensa, actúa y habla como Dios habla, como Dios piensa y como Dios camina. Que eso es muy difícil, eso parece imposible, eso que usted está diciendo, eso es abominación, sacrilegio. Yo no tengo la culpa de que tus oídos estén acostumbrados a escuchar derrota. Yo estoy aquí para romperte el tímpano exterior, ir hasta tu acoe, que es el oído de más adentro, perforártelo, descorchártelo. Y si tú puedes oír la voz de Dios, es porque Dios te abrió tu oído para que tú le escuches. Y Dios lo hizo porque tú decidiste pararte a escuchar a Dios. Mira lo que dice el Señor. Vamos a leer, hay algo que muchos libros hay en la Biblia, muchos escritos, en donde Dios manifiesta su reino, cómo va a ser, cómo lo va a implantar, cómo funciona y todo. Pero Dios hace unas cosas impresionantes. Mira, Mateo, un hebreo que se vende a los romanos para cobrarle impuestos a su propio pueblo, que hizo fortuna robándole de los impuestos que le exigía pagar al pueblo para entregarle a Roma más su salario. ¿Quién mejor podría escribir sobre la herencia y la riqueza de Dios que Mateo? Bueno, el Evangelio de Mateo tiene la plataforma perfecta para que tu mentalidad cambie a la mentalidad del reino. No porque Mateo fue inspirado por el Espíritu, sino porque él escuchó de su maestro, y a lo que más atención le llamaba a Mateo era copiar sobre todo lo que tenía que ver con riqueza, porque él estaba dejando las riquezas materiales para seguir a alguien que decía que le iba a ofrecer riquezas mejores que las que él tenía. Entonces tú no vas a encontrar ningún evangelio ya que hable más del reino que Mateo, y después el apóstol Pablo, y después el apóstol Pedro. Y me encanta la posición del apóstol Pedro. Voy a hablar a vosotros de cosas que ya mi hermano, el amado Pablo, ha hablado, cosas difíciles. Yo sé que es difícil que se te aparezca alguien en tu pantalla y te diga:
tienes herencia. Tienes algo que disfrutar que no tienes. Tienes una enfermedad, pero Dios tiene salud para ti. Que tú digas, no tengo trabajo, y Dios te diga, tienes un trabajo. Y tú digas, no, pero es que salgo a buscarlo y no lo encuentro. No sabes dónde está la herencia. No, pero es que a mí no me quiere nadie porque soy visco, gorobeto y calvo. No, Señor. Hay una mujer preparada para ti, querido. Hay una mujer preparada para ti que Dios la ha colocado conforme el corazón de Dios y el tuyo. Dios tiene la solución para ti. No, que es que yo ando rodando de casa en casa y de mano en mano y de familia en familia. Pues si tú sabes dónde está la casa y el hogar que Dios tiene preparado para ti, pégate al Señor. Se va a terminar. Conoce tu herencia. Este hombre se dedicó a estar cazando y colocando en su corazón y en su mente todo lo que tiene que ver con herencia. Y por cuanto Dios sabía, desde antes que lo preparara, que el hombre iba a ser un hombre que le iba a gustar mucho el billete y estar entre los ricos, en los mejores manjares, con las mejores mesas, con la gente más elevada, Dios lo preparó toda su infancia para que tuviera un perfil de lo que era la riqueza humana, para que cuando conocía la riqueza divina, dedicara su vida a escribir, guiado por el Espíritu, ahora sí, lo que Dios tenía sobre la herencia. Y él fue el que capturó todas las palabras del Señor Jesús, tilde, coma, pausa, letra, sobre lo que es el reino. Y aquí vamos a estar basando todas nuestras enseñanzas, hasta donde el Señor nos guíe. Pero quiero hacerte notar la exégesis que escribe el apóstol Mateo en su último capítulo. Yo siempre leo de la Biblia de Estudio Las Américas. Sé que tenemos algunas palabritas que no te calzan, pero en definitiva va a decir lo mismo. Lo único es que aquí te lo va a decir con más claridad o con más profundidad. Y no que las otras Biblias no sean buenas, sino que de las 14 que tengo, esta es la que encuentro que es la mejor. Bueno, conozco una mejor que esta, pero si te digo me vas a llamar sacrilegio. Entonces, para que no te horrorices, no te voy a decir cuál es. La gran comisión, y lee el apóstol Pedro en capítulo 28. Te dije el último, o sea que no te puedes perder. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. O sea, ya Judas no estaba, 11. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjate esto, lo que dice el Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pregunta: cuando Él anduvo con ellos, ¿no tenía la misma autoridad? ¿No se movía en la tierra con una autoridad impresionante? A lo muerto le daba vida, a lo que estaba deforme lo arreglaba, a lo que estaba llagoso lo curaba. Al que tenía mucho le hablaba de tal manera que daba todo y lo devolvía hasta 40 veces más, como Mardoqueo. Al que no tenía ojos y había nacido sin ellos, se los creó del barro y se los colocó en las mismas cuencas. Y entonces ahora dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿De qué me está hablando el Señor? Bueno, aquí hay un oráculo. ¿Qué es un oráculo, profeta? Gracias por preguntarme. La Biblia, recuerda que fue escrita por judíos. Toda la Biblia, el Señor es judío. Siempre habló en oráculos a la gente que le escuchaba, porque los misterios de Dios no los puede discernir el corazón y la mente humana. Solamente el Espíritu de Dios te puede revelar una verdad, iluminártela.
porque ya no hay revelación nueva. Nadie puede aparecer con una revelación nueva, no existe. Es un error decir, Dios me reveló tal. No, Dios no te ha revelado nada. Aquí está toda la revelación. Lo que se te reveló a ti fue un misterio que estaba escondido en un oráculo, un lugar escondido dentro de la palabra que el Espíritu mandó a escribir a alguien. Y muchas veces, dice la Biblia, aquellos escribieron y no sabían ni lo que escribían, ni para qué época, ni qué quería decir. Algo que Dios escondió en la palabra se llama oráculo. Está escondido, solamente el Espíritu lo puede revelar. Entonces, cuando Él está hablando de que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pero como si Él la tenía toda cuando estaba aquí. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú lees en esa forma y no meditas la palabra, tú no sabes de qué autoridad está hablando, que le fue dada en el cielo y en la tierra. Oh, pero bendito sea el Espíritu de Dios, que hace explotar, que hace saltar su vida, que está escondida en la palabra, para que llegue a tus ojos, te quite las vendas, y lo que era misterio, a ti se te sea revelado. Pero no vuelvas a decir, Dios me reveló algo. No, Dios no revela nada, ya está revelado. Va el Espíritu Santo, como dice el proverbista, a iluminar tu espíritu. Tu espíritu es la bombilla del Señor. Ahí es donde Él deposita la energía de toda su luz. Y entonces cuando tú mires la Escritura, no la miras con los ojos de Juanito, de Pepita, de Albeirito, de Josecito, de Beatricita. No, tú lo miras con los ojos de Dios. Y entonces puedes entender lo que dice. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dice para que ustedes las usen, no lo dice. Pero ¿sabe qué dice? Id y haced. Quiere decir, esto es tan maravilloso, mi Señor. Mira, cuando yo contemplo su gloria y esa pasión de Dios desenfrenada por mi alma y por la tuya, yo no encuentro palabras en mi idioma para poder decirte la locura que me ata a saber cómo me ama Dios. Y cómo perdí tanto tiempo separado de mi Padre, de la persona que me ama más que mis padres naturales, más que mis hermanos de sangre, más que mis hermanos de la familia de Dios, más que mi esposa, más que mis hijos, más que todo el mundo. Dios está locamente enamorado de mí y de ti. Mi Señor se desvive, tanto que hasta murió porque yo tuviera un momento para estar con Él. Y cuando yo veo esa locura, esa pasión de Dios, en mí la sangre me hierve. Yo siento que este estudio me quema, y tras de cada enseñanza yo digo, me estoy quemando. Pero es que la gloria de Dios no me cabe. Yo no puedo resistir esa potencia. Mira esto. Él ganó la autoridad. No para Él. Él la tenía. En el cielo y en la tierra. La ganó para ti, para mí. ¡Oh! Mira esto. Él ganó esa autoridad para que esos ángeles engordados y engatillados que tienes a tu nombre, que hace 30, 40 años no van a cumplir ninguna orden, que hay que estar comprando aceite y RT40 para echarle las coyunturas, porque ya las coyunturas de nuestros ángeles hacen clic, 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 como una puerta vieja, porque están cansados de no hacer nada, sabiendo que están a disposición de los que heredarían la salvación de Dios. ¿O no dice tu palabra, la Biblia, eso?
o no has escuchado que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación? Autoridad sobre ellos, pero también autoridad sobre el dominio de la tierra. ¡Ja! Ay, Señor, no puedo avanzar sin mostrarte cosas. Mira, Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 17. Mira la autoridad para qué sirve. No solamente para desengatillar a los ángeles engatillados y mandarlos a enflaquecer, mandándolos a que trabajen a favor nuestro, porque Dios los puso para eso. ¡Entiéndelo! Tú hablas el lenguaje de Dios y los ángeles salen a hacer cosas a favor tuyo. ¿Qué tú necesitas? Que Dios no envíe los ángeles de Él a que te defiendan, te protejan y hagan para ti. Ah, pero hay que hablar. No solo la palabra de Dios, sino la autoridad al hablarle a la palabra, porque la palabra es el Señor hablando. Y cuando tú hablas el lenguaje del cielo, los ángeles entienden. Cuando tú hablas el lenguaje del cielo, el infierno entiende. De resto se ríen de ti, te apabullan y te angustian. Mira, capítulo 3, versículo 17. Entonces dijo el Señor a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, ¿qué escuchó? Bueno, él se puso a escuchar lo que de la serpiente antigua, la sabiduría del mal, la mujer le estaba contando. Él se puso a escuchar lo que no debía escuchar. Por cuanto se puso a escuchar lo que no debía escuchar, entonces su mente se confundió y cayó. Entonces dice esto: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido de esa sabiduría, porque el árbol tenía sabiduría de bien o de mal, del cual yo Dios te ordené, dice el Señor, no comerías de él, pero comiste. Y aquí viene algo que es lo que un hombre, una mujer de rey entiende y comienza a cambiar. Maldita será todas las generaciones de la tierra. No, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Si tú lo has entendido y lo has escuchado por tiempo, pues lo entendiste y lo escuchaste mal. Ahí lo que dice es: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Oye esto, mira, por cuanto escuchaste lo que no debía escuchar, la tierra fue maldecida. Y con el sudor de tu frente, con angustia, con aflicción comerás de ella. Ok. ¿Y qué profeta? Ah, mira. Mira lo que pasa. Mateo 28. Él ganó la autoridad en el cielo y en la tierra. Una vez que tú sabes que es Jesús en tu vida y que es Cristo en tu vida y que es Cristo Jesús, y tú sabes lo que es tu herencia en la cruz y tu herencia después de la cruz, tú te vas a voltear contra la tierra. Primero te volteas contra los ángeles, porque me imagino que habrán muchas cosas que tú quieres que cambien y le vas a ordenar a los ángeles que las hagan. Otras se las vas a pedir al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu ordene las cosas como deben ser y Él haga la oración correcta delante del Padre. Pero siempre haciendo acuso de lo que el Señor hizo en la cruz para ti. Y luego haciendo acuso de lo que Cristo es, que es la herencia. El hombre del reino que aprende a conocer eso, se mueve en el reino. La autoridad del cielo es para ordenar que ellos hagan.
pero la autoridad en la tierra es para hablarle a aquel que por su culpa fue maldita la tierra y decirle: a ti tierra te digo, tienes que empezar a darme y a prosperarme todo lo que me has quitado, todo lo que en mi vida se ha ido, todo lo que han sido ilusiones, que todo se va, que todo lo pierdo. Te digo tierra que comenzarás a producir, porque Jesús ganó la autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo te digo, ahora donde mi pie pisa tiene que haber bendición, donde mi pie pisa tiene que haber conquista. Yo voy para adelante porque mi Señor va para adelante y lo mío son las almas, lo mío es comunicar que hay un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede, un Dios que crea donde no hay nada. Cuando una persona del reino, ¡ay! Es que cuando yo hablo del reino, mi ropa no me puede sostener, mi piel no me puede sostener, porque el Dios gigante que está dentro de mí empieza no sé, no puedo ni para dónde coger, porque el gigante que hay dentro de ti se despierta. El que todo lo puede, el que todo lo hace, comienza a hablarle a la tierra: antes de que mi Señor muriera estabas maldita para mí, pero ahora que Él murió por mí, a ti te digo tierra, devuélveme lo mío, devuélveme mi hogar, devuélveme mi felicidad, devuélveme la paz, devuélveme la armonía, devuélveme la seguridad, el daño que me hicieron. A ti tierra te digo que me la tienes que devolver. Y comienzas a hablar, a poseer, a conquistar. ¿Ese es un hombre de reino? ¿Esa es una mujer de reino? Un pensamiento, un pensador de reino no es un poeta, no es un escritor que se pone a estar escribiendo poemas y rimas. No. Es una persona que sabe quién es, que se mueve y habla y confiesa y recibe como Dios dice. Y él no va mirando si recibe o no recibe. Él va caminando seguro de que Dios hace. Cuando Dios me lleva a dar por personas, yo nunca miro si Dios hace o no hizo. Yo sé que Él lo va a hacer. A mí no me importa cuándo ni cómo. Cuando yo oro, yo sé que Dios lo hace. ¿Cómo? Ese no es mi problema. Ese es el problema del Dios que está dentro de mí. ¿Cómo le va a dar la sanidad a una persona que está lejos o cerca? A mí no me interesa cómo Dios va a cambiar la vida de una persona. A mí me interesa que Dios me use para que le llegue a esa persona. Un hombre del reino piensa en Él. Profeta, ¿y cómo hago eso? Espérate que se me secó el radiador porque estaba subiendo montañas. Si yo sé que Él va a estar conmigo hasta los últimos momentos de mi vida, y Él ganó todo en el cielo y en la tierra para mí. Me encanta el apóstol cuando escribe, emplea la palabra exousia del griego. En este tema te voy a tener que estar hablando de mucha terminología griega o hebrea que va a cambiar el significado de lo que tú siempre has leído. Quiere decir que todos los poderes del cielo y de la tierra y los aires me han sido dados, dice Jesús, que es la mayor autoridad que existe por sobre todas las cosas, pero no solo la que yo tuve, sino que la que he ganado, para que vosotros la podáis tener, para que seas capaces de vencer y hacer discípulos, con este mismo conocimiento y empleando esta misma fuerza que yo tengo y que te estoy dando, para que aprendas a confiar y a tener siempre éxito en lo que yo demande que tú hagas. Y el Espíritu Santo te envuelva y siempre esté en vuestro interior indicándote cómo hacer la voluntad de Dios. Todo depende de dónde están tus pensamientos. Depende de lo que nosotros pensemos. Así mismo se va a mover la unción de Dios. Porque el poder y la autoridad fueron dadas solos a Jesús sobre todo lo existente para poder hacer la voluntad de Dios. Si tus pensamientos no están en la fuente que es Jesucristo, pues el poder de Dios no va a poder venir a ti.
porque le fue dado a él y él lo traspasó a la iglesia. O sea, eso de que tú estás en un lugar y llega alguien y se quita el saco imitando al profeta Elías con Eliseo y que el manto de Dios te cubra y te... La unción no la puede transportar de un hombre a un hombre. Ya. Payasadas ministeriales. Y yo lo siento por los amigos ministros. A lo mejor algún día Dios me lleve a pegarle con el saco a alguien. Pero yo entiendo que yo no puedo traspasarte la unción que hay en mí. Yo no puedo traspasarte los dones que están en mí. Mi vida no puede ser traspasada a ti. Una cosa sí sé, que el mismo que hizo que todo eso brotara en mí, a través de mi mensaje, porque este es mi mensaje, como el apóstol decía, que mi evangelio os transforme. Este es el mensaje que me fue dado a mí a comunicar a la iglesia. Que cuando en mi mensaje yo hable, sea Dios quien hable. Que aunque de propiedad de mí salga, sea el Espíritu de Dios el dueño de cada palabra. Y que cada cosa que Dios diga haga en ti un cambio. Pero para eso es necesario conocer abiertamente tu justificación. Nadie podrá reclamar esta herencia, esta autoridad y este poder si no sabe cómo está él con Dios, o dentro de él late el pensamiento de que él no lo merece, o está en pecado, o está mal, o no se siente justificado y santificado por nuestro Señor. Vamos ahí un momento. No he podido empezar el tema. He querido empezar el tema y no he podido, porque la pasión me consume. Pero vamos a Romanos capítulo 8. Ay, santo. Mira esto. Capítulo 8, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, una persona que no camina según sus deseos y sus instintos, sino que lo hace conforme al Espíritu del Señor. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente, los pensamientos, sus conceptos, sus ideas en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si yo te enumero aquí, hay como 8 o 10 veces que el apóstol nombra la palabra carne. Por tiempo yo fui enseñado de que la carne era esta. Y que esta carne hay que sujetarla, y que esta carne hay que amarrarla. Y yo decía, pero bueno, ¿qué culpa tiene esta pobre carne si yo la llevo para todos los lados? Pero yo no podía entender las cosas. Un día Dios comenzó a tratar conmigo muy fuerte a través de un ejemplo. No sé si te acuerdas años atrás, cuando el presidente Clinton hizo la primera guerra, que había hombres que se pasaban por televisión que golpeaban a unas mujeres con unos batones larguísimos, les daban con un perrero en plena calle. Inclusive si su marido se daba cuenta, no, ellos las cascaban. O sea, a mí me partió eso. Pero luego me di cuenta, en otros reportajes en ese mismo año, que alguien que robaba le cortaban la mano. Y que en el primer robo le cortaban una mano, pero en el segundo robo le cortaban la otra mano. Y yo dije, pero ven acá,
Si la carne es la del problema, cuando le quitaban la primera mano, debió haber dejado de robar. Pero siguió robando y robó con la otra. Yo dije, esto de la carne creo que no es esta carne. Y entonces Dios comenzó a mostrarme cosas. Y pude llegar a una conclusión por el apóstol, que en el capítulo anterior decreta esa lucha que tiene entre la carne y él. Me tocó ir a mirar libros seculares sobre lo que era el comportamiento de los griegos en aquel tiempo y que ellos pensaban sobre la carne y bueno, todas esas cosas. Para poder entender lo que el apóstol estaba escribiendo, que sigue siendo un oráculo para muchas personas, porque no les ha sido manifestado lo que la palabra significa. Me pude dar cuenta que la carne no son los sentidos. Fue lo primero. Y que también los sentidos son la carne. ¿Qué clase de confusión era eso? Es un arroz con mango y aguacate y papaya y todas las frutas que tú quieras. No sabía cómo poder discernir aquello. Cuando ya pude mirar, ¿cierto?, que los sentidos físicos son vehículos de información a los sentidos internos, entonces los sentidos que están en la materia son la comunicación del mundo exterior con el mundo espiritual. Pude entender como el ojo de esta cámara. Mi ojo está captando una imagen y la lleva al ojo interior que está registrado en mi mente y en mi espíritu. Ese ojo y esa mente interior ya tienen codificado que eso que es un cuadradito así con un micrófono es una cámara. Entonces cuando él la mira, adentro, el que está adentro, dice una cámara. Igualmente me pude dar cuenta que cuando me enseñan algo que mi mente no tiene registrado, yo digo, ¿qué es eso? Porque no conozco eso. Pero cuando me enseñan lo que eso es, mi mente lo codifica y lo registra en mi memoria, como vamos a suponer una pepita del árbol que se llama pan. Pero el que no la conoce, ¿qué es eso? Pero cuando tú la conoces, ya sabes que una pepa es pan. Y ya apenas te la enseñen, tú haces una pepa de pan. Si yo dejo caer este vaso y escucho el sonido, yo digo, se quebró algo. Pero si tiran un sonido que yo no reconozca en mi interior, yo digo que se cayó, porque no sé lo que se cayó. Bueno, los sentidos, aunque son físicos, le registran a tu ser interior lo que ellos ven, oyen, huelen, palpan, huelen. ¿Ok? Y el que está adentro determina lo que el sentido está haciendo. En el mundo espiritual se vive al revés. Del interior del hombre comienza a identificar lo que está afuera, usando los mismos sentidos para templo del Espíritu de Dios. Yo sé que se pone bueno. Yo sé que esto es filé miñón de este grueso, de este ancho, y tiene aquí perejil, ajito, yuquita frita con picantico, un arrocito bien rico con vegetales, una mesa bien servida. Pero te tengo que decir, ya me hicieron ceñitas por ahí, que la explicación tengo que pararla. Pero algo sí te digo. Los sentidos físicos han manejado tu ser interior por años. Y el ser interior ha sujetado los sentidos de resultado, porque el de afuera le pasa la informática, pero el que está adentro es el que va a determinar si acepta o no la información. Y si la hace verdadera, la va a seguir. Y ahí están los errores y las decisiones. El que toma decisiones por sus sentidos exteriores se muere. Entonces la palabra dice que el que vive
basándose en lo que su carne, que son los sentidos que están en la carne exterior, se mueve por eso, no puede agradar a Dios. Ahora, yo te voy a explicar todo este andamiaje por la Biblia. Garantizado que no me voy a mover de aquí, ni me voy a quitar el traje, porque tampoco me lo puedo quitar. Falta una enseñanza más. Para que tú puedas comprender lo que es la carne en la Biblia. Pero para eso tienes que volver a cliquear la página que sigue. Pero por ahora yo declaro, Padre, que tu palabra ha sido sembrada en buena tierra, que tus hijos están expectantes de escuchar cómo cambian sus vidas, que tú te manifiestes en ellos, que tu gloria descienda sobre ellos, transforme su casa, su cónyuge, su familia, ellos mismos, que sean factor de cambio en su familia, en su trabajo, en la comunidad, que lleven un mensaje de una fe que la gente mire fácil de hacer, que no compartan un evangelio difícil de poder seguir, sino que sea fácil de hacer, porque el que tiene la simplicidad de Dios puede compartir la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Porque aún tu iglesia no sabe qué es comer tu cuerpo y beber tu sangre. Pero yo declaro, Señor, que tú abrirás los ojos del entendimiento de la escucha, y que tu palabra será sembrada, que tiene vida, y tu espíritu la iluminará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te declaro un hijo de reino. Amén y amén.